Creo que ya sabes que es precisamente este punto donde la Academia Moderna dejó a Lightfoot sin base para su postura. Muy curiosamente, todavía hoy, como sabrás, hay gente que trata a Lightfoot casi como si fuera un santo y un académico. Pero tú seguramente no, y por alguna razón, mucha gente sigue sintiendo reverencia por él. Lo que yo te diría es que algo se está desmoronando. Y precisamente es el punto que mencionaste, que la gente está dejando de creer en la recensión media. Esa es una colección que Lightfoot se sacó de la manga. Hay un manuscrito principal, un manuscrito griego, que representa la recensión media. Creo que está en Florencia o en algún lugar del norte de Italia. Y ese incluye más de 7 cartas. No es como si existiera por ahí un manuscrito que conserve exactamente las 7 que menciona Eusebio y que él tenía en su biblioteca. Y también sabes que Eusebio nunca nos dice exactamente cómo consiguió esas cartas. Ignoramos todo eso. Ignoramos porque solo mencionó esas 7. ¿Las consideraba una colección? No lo sabemos. No veo la manera en que podamos saberlo. Creo que Greg Gibbon, que estudia a Ignacio, escribió su tesis en Harvard más o menos al mismo tiempo que Jack. Ha publicado un par de artículos. Greg es muy bueno con el copto, mostrando que, cuando ves la versión copta de Ignacio, no es ni la versión media ni la larga, es algo indefinido entre ambas. Diría que nuestra erudición es una especie de reduccionismo que creo que para mucha gente ha sido visto como un reduccionismo útil, pero ahora, en el siglo XXI, nos dimos cuenta que no es un reduccionismo útil. Y sí, esta es una muy caótica colección o conjunto de colecciones. Y eso tenemos que aceptarlo. Jack, quiero preguntarte si desde tu punto de vista académico, ¿recomiendas dejar de hablar de una recensión media, tratarla con pincitas o qué otra cosa podríamos hacer en este momento? Traté de solucionarlo sugiriendo una nueva nomenclatura para auxiliarnos. Pero yo diría que tanto para el público en general como para los académicos es un dolor de cabeza. Y la razón es que, como dije, creo que esta es la única manera en que podemos hablar con cierta precisión de los escritos ignacianos. Pero aún así, siento que dejé unas grandes lagunas. Por lo menos, me gustaría que nos deshiciéramos de las categorías de corta, media y larga, y de 3, 7 y 13 cartas. Eso tiene que ser eliminado. No tengo problema con que la gente hable de corta, media y larga, siempre y cuando sepan que el panorama es más complejo, y que hablemos de una recensión árabe y copta. Pero bueno, si me lo permites, incluso las recensiones latinas media y larga también deberían contarse como recensiones romanas porque son muy diferentes entre sí. Si me permites, solo para darles a tus espectadores una pequeña idea de a qué me refiero aquí, me gustaría leer de la versión árabe de Ignacio a los romanos. Porque en tu video, de manera brillante, mencionaste que en la carta a los romanos hay un elogio exagerado hacia Roma y sobre lo grandiosa que es. Y me parece curioso que eso esté completamente ausente de la versión árabe y de la versión de Simeón Metafraste. Por tanto, si vamos a tener una discusión, si vamos a usar palabras relacionadas con estas diferentes colecciones de recensiones, sin duda tendremos que encontrar nuevas formas de describirlas. Y yo ya he dado el primer paso para lograrlo, pero espero que alguien mejor que yo encuentre una forma aún más precisa. Aunque me temo que esto no podrá ocurrir hasta que se publique una edición crítica. Sí, Esperemos que eso ocurra. Hemos solicitado financiamiento. Si lo conseguimos, podremos publicarla con una traducción diplomática de cada manuscrito de libre acceso para que todo el mundo pueda consultarla.
pero la gente que tiene dinero no lo quiere soltar. Pues mis mejores deseos al respecto. Sería una contribución maravillosa. Sí, creo que es importante destacar eso. Aunque argumentes que la recensión corta es la más antigua que tenemos, según entiendo. Algo importante que mencionas en tu tesis doctoral es que no es la primera vez que argumentas que la recensión corta tiene varias interpolaciones. Sigue siendo un misterio cómo se veían estas cartas originalmente, pero esto me parece muy emocionante por esta razón. Hay muchísimas analogías con Pablo. Aunque tenemos que lidiar con el sesgo canónico respecto a Pablo, aquí se ve de manera muy natural esa analogía de lo que está pasando con las cartas ignacianas del siglo segundo al cuarto. Los cristianos se entrometen y están añadiendo y cambiando cosas. Hablan bien de Roma y están creando al personaje de Ignacio. Se elevan y lo elevan hasta alturas místicas, y para el siglo cuarto lo han convertido en un teólogo consumado. Desafortunadamente para los ortodoxos es un poco arriano, pero nadie es perfecto. Pero así es el movimiento ignaciano, se vuelve útil para diferentes públicos. Y hay una especie de, aunque sea una especie de falsificación, con respecto a las cartas ignacianas y a las paulinas, me quito el sombrero, porque los editores de estas cartas son escritores muy sofisticados. Y algo que hay que tomar en cuenta es que esta es la época de las colecciones de cartas y de las novelas epistolares. Por tanto, no es que los cristianos hayan sido muy innovadores al tener esta idea de vamos a hacer una colección de cartas de uno de nuestros grandes héroes, una especie de protomártir, que pueda darnos el valor necesario que necesitamos para literalmente entrar al anfiteatro o donde sea que se celebren los juegos, y literalmente ser devorados por animales salvajes. Porque eso sí sucedió. Nunca sabremos si esto en verdad le ocurrió a Ignacio o no, pero lo demás ciertamente ocurrió cuando nos acercamos al siglo segundo y tercero, incluso entrando a la gran persecución del siglo cuarto. Necesitaban una voz que dijera, esta es la razón mística del sufrimiento, y que hablara con una poesía tan hermosa. Es decir, es solo un hombre. No sé de dónde consiguió estos recursos y tiempo. En fin, también podemos hablar de ficción, pero escribe de una forma muy bella. Por ejemplo, el himno de la estrella de los Efesios es un clásico de la literatura cristiana. Se podrían escribir muchos libros sobre su misticismo cristiano. Se me viene a la mente la idea de la unión mística con Cristo a través del sufrimiento. Es una figura increíble y fascinante, y claramente veo por qué. Algunas personas, incluyendo a Lightfoot y la mayoría de los estudiosos, han quedado cautivados por Ignacio. Lo mismo pasa con personas que están en la iglesia y son creyentes, que forman parte de una tradición, ya sea católica, anglicana o la que sea. Quisieras creer que este héroe de la fe existió. Por eso creo que nunca estamos muy lejos de una motivación teológica, aunque hoy en día, al menos en Occidente, los cristianos no estén siendo martirizados en los países del primer mundo. Todavía se percibe la necesidad de que la voz ignaciana sea auténtica, así como desean que la voz paulina sea auténtica. Pero aquí se ve como dos colecciones de cartas sufren un destino muy similar. Sé que es muy importante que la gente se dé cuenta que si no te convencía en el caso de Pablo, debería convencerte con Ignacio. Ahora quisiera que nos dieras tu opinión sobre lo siguiente. ¿Cómo nos ayuda esto con los estudios sobre Marción,
donde vemos que los editores canónicos están cambiando el apóstolos de manera deliberada, no hay duda. Se entrometen y hacen cambios y ampliaciones, igual que como hacen con Ignacio. ¿Qué podemos aprender cuando observamos ambas ampliaciones en paralelo? Voy a contestarlo en orden. Mencionaste la necesidad o el deseo de los cristianos de creer esto. Y quisiera compartir contigo en 30 segundos por qué esto siquiera me interesa. La razón es que yo me convertí al catolicismo por las epístolas ignacianas. Leí la recensión media y pensé, esto está increíble. Él probablemente era católico, ligeramente ingenuo incluso, pero lo voy a hacer. En una clase de maestría con Marcus Vincent, él dijo, he estudiado las epístolas ignacianas y seguramente son tonterías. Me puse furioso y tuvimos una discusión muy fuerte. Pero con mucho profesionalismo académico, él me dijo, mira, las pruebas están en mi nuevo libro. Léelo. Cuando lo leí, todo lo que sabía sobre Ignacio se derrumbó. Así que entiendo perfectamente a los creyentes con respecto a estos temas. De hecho, yo pensaba que eran los textos más sublimes en existencia. Y una de las razones es exactamente por lo que dices. Cualquiera que esté familiarizado con lo que hacemos en Patrística, que me haya escuchado hablar sobre Marción o Ignacio, sabe que mi frase favorita para describir lo que pasa con Pablo e Ignacio es, les voy a contar un cuento. Les voy a contar un cuento. Algo así como, a ver niños, hagan un círculo y ahora vamos a inventar la mejor historia que hayan escuchado. Quizá ex nihilo, quizá a partir de una tradición ya existente, lo que sea que piense sobre la historicidad de las personas, pero vamos a contar un cuento. Y contar un cuento no solo es muy importante, tanto por los mártires como por las persecuciones cristianas, sino también porque, a fin de cuentas, a nadie le gusta una historia aburrida, ¿verdad? A un nivel humano básico, ninguno de nosotros se sienta y le da clic al botón de Netflix esperando ver la escena de un juicio real. Por ejemplo, cuando vemos la escena de un gran juicio, siempre hay drama y mucho ajetreo. Yo acabo de servir como jurado y no pasa nada de eso en la corte. Es técnico, aburrido y tarda una eternidad. Lo mismo pasa con Ignacio. Si nada más te dijera, fue un gran mártir, ¿y qué tanto sabes sobre ese gran mártir? Lo mataron los leones. Bueno, pero eso no es evidencia contundente. No me voy a morir de curiosidad si me cuentan esa historia. Ahí empieza el, les voy a contar un cuento. Creas un relato y de ahí salen las historias de martirio, como el martirio de Ignacio o el martirio de Policarpo. Y estos son textos sumamente ricos. Son una ventana a la mentalidad de los escritores y al mismo tiempo de la iglesia. Pero probablemente no nos dan mucha información sobre los personajes reales. Con Pablo pasa lo mismo. Hechos es el, les voy a contar un cuento de Pablo. Solo es un cuento. No soy muy partidario de la crítica de la mímesis, pero está construyendo esta historia al estilo homérico, donde ocurren naufragios y hay personas muriendo y levantándose de entre los muertos, y también realizan milagros. Y estando ahí sentado piensas, esto se pone bueno. Creo que eso pasa con estas ampliaciones. Para mí, Ignacio y Pablo están profundamente ligados porque sufren el mismo destino. Creo firmemente, a diferencia de lo que muchos otros creen, que los verdaderos Ignacio y Pablo escribieron algo. Pero si me preguntas qué creo que escribieron, no te podría contestar en este momento, aunque sí creo que escribieron algo. Y esas cartas existen de una u otra manera. Pero es hacia fines del siglo segundo cuando ocurre ese periodo de canonización. Es cuando alguien o un grupo de personas se sientan y dicen, esto no está bien. A esto hay que darle uniformidad, hay que crear un relato uniforme. Y el mismo lenguaje, ideas y frases canónicas que aparecen en San Pablo, aparecen en la recensión media. Creo que lo mismo sucede tanto con la Dirajé como con Primera de Clemente. Creo que todos nos la pasamos viviendo en nuestra propia burbuja. Pero el gran escenario es uno en el que todos estos textos forman parte de un relato muchísimo más grande. Y eso es un esfuerzo occidental, es un esfuerzo romano, no tanto un esfuerzo oriental.
Por eso, vamos detectando que en otras tradiciones, a excepción de la romana, hay todas estas pequeñas anomalías que nos revelan detallitos del pasado. Y para que quede claro, así siempre pasa en Oriente. Incluso cuando te fijas en las controversias posteriores, estos individuos se mueven con más libertad. Es como si vivieran en otro ámbito. Yo diría que incluso en el siglo XXI, la Iglesia Oriental se mueve con más libertad que Roma. Creo que eso ha sido cierto desde tiempos inmemoriales. Y por eso, la tradición oriental nos da ese pequeño vistazo al pasado. Es no lo exenta de, les voy a contar un cuento, pero pasa en menor proporción. Es decir, si acaso Ignacio tiene la facultad de mostrar la fragilidad del sesgo canónico, porque si alguien se levanta y dice, no creo que las cartas de Pablo hayan sido editadas, pero sí creo que editaron las de Ignacio, ¿sabes por qué? ¿Por qué crees? ¿Por qué aplicas ese doble estándar? ¿Me explico? ¿No será solo porque las epístolas ignacianas no forman parte de la Biblia? A lo que voy es que este es el tipo de preguntas incómodas que uno debería hacer. ¿Por qué tenemos que hacer esa distinción con Pablo, que de cierta manera es mucho más importante? Por eso, es muy importante para estos autores. Que quede claro, no quiero sonar irrespetuoso, pero eran falsificadores, aunque también muy creativos y unos excelentes narradores. Y sí, a veces nos dejan pistas. ¿Me explico? Desconocemos sus nombres. Tampoco sabemos quiénes fueron, pero hablan muy bien de Roma. Eso nos hace pensar a que algunos de ellos vivieron ahí. También les gusta enaltecer a Efeso. Pues bueno, como ya sabrás, esa es precisamente una de mis teorías. Existió algún tipo de equipo editorial en algún lugar en la zona de Efeso, aunque no sé si fuera Policarpo. También sabemos que en la colección marcionita, él tiene una epístola a los laodicenses. Pero quienes quiera que recopilaran la colección canónica le cambiaron el nombre a epístola a los Efesios. Intuimos que Efeso era muy importante para ellos. Pero sí, es muy difícil rastrearlos, excepto por la evidencia que dejaron. Creo que tanto Jack como Marcus en verdad han hecho un trabajo increíble para la investigación académica al tratar el tema de la recepción de Ignacio, porque mucha gente afirma que la manera en que conocemos a Pablo, las cartas canónicas o las cartas auténticas, es porque Ignacio las cita, e Ignacio murió en el año 107 o 110. Es algo así como, porque eso es lo dijo Lightfoot, o porque eso fue lo que tú dijiste, pero Lightfoot dijo esto otro. ¿No crees? Así es como reacciona la gente que no se ha topado con el libro de Jaco Patrística o alguno de los estudios sobre Marción. Y en cierta forma, así sigue siendo la ortodoxia crítica de la época. Las cartas canónicas de Pablo son verdaderas porque Ignacio las citó e Ignacio murió en el año 107. Y esa es la realidad para cientos y cientos de personas. Y así se sigue enseñando en las instituciones. Y es por eso que el trabajo de Jack es invaluable para destruir esa narrativa y así poder contar una mejor historia. Es curioso, porque es el libro de Marcus Vincent, Resurrection in Early Christianity, el que verdaderamente inicia todo esto, porque le pidieron que escribiera un libro sobre la resurrección en los primeros textos cristianos. Y uno de sus hallazgos es que es poco común, simplemente no aparece. La resurrección de Cristo. Sí, de Cristo específicamente. Y antes de Marción, la única anomalía es la recensión larga de Ignacio. Es por eso que se regresa a todas estas obras y empieza a estudiar a Cureton, porque eso lo hace pensar dónde quedó la resurrección. Y luego se percata de este vínculo inseparable. Si tienes a Pablo, hay resurrección. Si no tienes a Pablo, probablemente no hay resurrección. E Ignacio es todo un enigma y una anomalía al respecto. Luego lees la recensión corta. No hay Pablo y no hay resurrección. Y entonces dices, ok,
Eso encaja mejor en un mundo premarcionita. Son precisamente estas historias las que me ayudan a entender por qué los académicos cometemos errores o por qué colegas anteriores los cometieron. Hay que entender por qué. Empezaron con la pregunta o ni siquiera la hicieron y nosotros tenemos que reformularla. La razón por la que me encanta esa historia es porque creo que sin ella te preguntas que tantas cosas serían diferentes. Porque en verdad me interesa mucho la idea de las novelas epistolares. Por poner un ejemplo, la colección de cartas de Trátese de Sócrates, o incluso Séneca crea su propia colección de cartas. De quien quieras mencionar, Eurípides, Platón, todos ellos tienen colecciones de cartas. ¿Y por qué tienen colecciones de cartas? Porque a la gente le interesa la vida de los grandes héroes y filósofos. Y parte de esta cultura general, no sé si debemos llamarla cultura de la segunda sofística, porque creo que eso ya está pasado de moda. Pero es este auge literario en el siglo segundo, donde la gente se interesa mucho por la antigüedad clásica. Y como sabrás, los grandes héroes del pasado, Platón, Tucídides y Heródoto, comienzan a crear estas colecciones de cartas de los grandes, y en estas cartas también se cuentan historias. Y nadie quiere negar que Platón existió, pero tal vez la mayoría, si no es que todas sus cartas son ficticias, y los estudiosos clásicos no tienen problema con eso. Eso no va a perjudicar a nadie. Pero ¿qué le dirías a un miticista ignaciano? Entonces, argumentaste que crees que sí existió un personaje, pero ¿qué te hace pensar eso? ¿Existe un núcleo al que podamos llegar de una sola vez y que no haya capa tras capa como en una cebolla? Que no haya puntos intermedios. Sí, exacto. Esto se hizo noticia el año pasado, porque cuando James White estaba debatiendo con Io Hechemeyer en un foro católico protestante, James White le dijo a Io Hechemeyer que Ignacio no existió. Toda la academia coincide en eso. Ahora, independientemente de si crees que Ignacio existió o no, definitivamente no es cierto que todos los académicos piensen que Ignacio no existió, así que esa parte fue mentira. Creo que sí existió un Ignacio, y estaría dispuesto a defender eso a capa y espada, algo que no haría por otras tantas cosas. Esto lo digo por dos razones. Primero, porque soy increíblemente escéptico, y esto es un punto de vista metodológico general respecto a la postura ultramiticista, donde prácticamente todos terminan siendo inventados, a excepción quizá de Ireneo y Justino Mártir. A fin de cuentas, la postura ultramiticista me resulta algo de lo más complicado. Por otro lado, tampoco quiero que se queden con la idea de que creo que todo es verdad, que todo lo que se escribió sobre ellos es verdad. Eso no es lo que estoy diciendo. Soy católico y estudio a Marción. Ya se imaginarán la reacción de la gente. ¿O no? ¿Quién defiende la prioridad del apóstolos? Oigan, entiendo sus argumentos y en verdad que me esfuerzo al hacerlo. Pero con Ignacio, creo que ustedes siguen insistiendo con esta idea de las novelas epistolares y los corpus. Y esa es la parte más complicada para mí, porque también les doy la razón. Por definición, ninguna carta viene como un corpus, o sí. No escribes todas tus 10 epístolas paulinas de una sola vez, y luego esperas que lleguen a todas las iglesias o personas necesarias. Por lo tanto, podemos empezar a cuestionar inmediatamente por qué hay un corpus. ¿Qué está pasando ahí? Eso es ridículo. ¿Por qué harías eso? Etcétera, etcétera, como lo harías con los clásicos. Sin embargo, Ignacio tiene una posición única, porque sus epístolas circulan de manera independiente. Ahora, podríamos dejar de lado, ignorar Primera de Clemente por un momento, porque Primera de Clemente está de locos. O sea, la idea de que eso sea un solo texto es para volverse loco. Pero la carta de Ignacio a Policarpo sí existe por sí sola, y Romanos también existe por sí sola. No creo que alguien hubiera separado esas cartas. No creo que si hubieran circulado como un grupo de tres, alguien hubiera dicho, bueno, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a sacar Romanos y Efesios, y dejar Policarpo. Porque, por donde la veas,
esa es la peor de las tres. Además, eso perjudica a Policarpo, y considero que eso es un gran error. Y creo que esa es una de las razones por las que esa carta queda un poco olvidada, porque no puedes menospreciar a Policarpo. O sea, es una verdadera leyenda. Y por acá tenemos a Ignacio, asumiendo que es un bebesote y que necesita que lo tomen de la mano para ser obispo de Esmirna. Hazme el favor. Y luego, la otra razón es porque creo que Orígenes solo tiene dos cartas. Así que de nuevo, ahí no hay un corpus, o al menos no un corpus de la recensión corta. Por eso creo que si vamos a meter a Ignacio en la categoría de novela epistolar, aunque tal vez ahí termina, ciertamente no empieza ahí. A diferencia de Pablo o de otros, de quienes sí podríamos decir que empezaron ahí. No creo que ese sea el caso, porque solo los tenemos en un corpus. Creo que sí existe un núcleo en Ignacio, incrustado en lo profundo, y que una de las razones por las que podemos pensar eso es por las epístolas individuales. Otra razón por la que quizá también podríamos pensar eso es porque no creo que sea tan querido. Policarpo solo nos da una carta, y con eso se convierte en el héroe más grande de todos los tiempos. Es el mejor obispo que ha existido, y todos lo amamos. Ignacio nos da no sé cuántas cartas, 3, 7, 13. Y la verdad es que a nadie le importa. Ireneo solo lo cita una vez, Orígenes también lo cita una vez. Y te quedas pensando, pues sí, ni modo. Ireneo no lo llama por su nombre. Exacto, ni siquiera lo llama por su nombre. Yo creo que eso pasa por dos razones distintas. Primera, sus cartas son pésimas para defender a la ortodoxia en la recensión corta. 2, pone a Policarpo en entredicho. Y 3, las cartas no circulan como un corpus. Por eso es que no creo que sea tan bueno. Bueno, no creo que sea de mucha utilidad. Pero quieren hacernos creer que es útil. Es por eso que creo que ahí, en alguna parte, existe un núcleo ignaciano. Porque él destaca por ser tan distinto a los demás como Pablo o Clemente. Puedo entender que alguien me diga, pruébalo. Y eso es lo que siempre te van a argumentar los miticistas. La verdad es que no lo puedo probar. No les puedo mostrar su cuerpo, aunque se dice que está en la Basílica de San Clemente en Roma. De buena fuente sé que es una pata de perro. Pero si se lo comió un león, tampoco vamos a saber qué pasó con la pata del perro. Cuenta la leyenda, en su historia del martirio, que su cuerpo fue rescatado y que lo trajeron de vuelta a Roma, y que descansa en la Basílica de San Clemente. Pero conocí al prior de la iglesia dominicana y me dijo, creemos que la reliquia es en realidad un hueso de perro. La verdad, muy honesto y muy franco de su parte por decirlo. Me parece que también hay un mitreo ahí abajo. Correcto. De hecho, es una de las iglesias más hermosas, precisamente porque es un templo mitraico. Y luego tienes la antigua iglesia cristiana, la nueva iglesia cristiana, y puedes bajar hasta el fondo. Es uno de los sitios más espectaculares en Roma, pero casi nadie lo conoce, así que lo tienes todo para ti solo. Pues estoy muy contento con esto. Te agradezco mucho que nos compartieras tu perspectiva, Jack. Y en lo personal, me da gusto que sigas siendo católico, aunque tu teoría sobre Ignacio fue destruida. Solo quisiera hacer hincapié en que el siglo más importante, por lo menos desde mi perspectiva académica, es el siglo segundo. Es ahí cuando nace el cristianismo. La verdad no creo. Pero es que la gente se sigue yendo por el siglo primero. Si te soy honesto, no creo que ahí haya mucha evidencia. Si usáramos una máquina del tiempo, tal vez no encontraríamos nada. No quiero que crean que estoy loco, pero tampoco creo estar exagerando. Ya llevo cerca de 3 semanas hablando sobre Ignacio de Antioquía en mi canal. Y lo que quiero señalar es que si no conocen sobre el tema, en realidad deberían. Es que él es importante para el cristianismo, ya sea católico o protestante. Aunque solo seas un poquito cristiano o creciste en una cultura cristiana, él es la razón por la que podrías decir que, eventualmente, estos estilos de gobierno eclesiástico jerárquico llegaron a tener mucha influencia. Por eso siguen existiendo hoy en día,
Por eso parte de la teología que aparece en las cartas sigue vigente hoy, y solo parte de la hermosa poesía mística. Y esas extrañas frases gnósticas que aparecen en las epístolas ignacianas. Y te habrás dado cuenta también de todas esas referencias a Noeto de Esmirna, Melitón de Sardis y esa teología tan paradójica. La verdad es que vale mucho la pena leerlo. Pero mi favorito es todas esas analogías que comparte con las cartas paulinas y lo que les pasó. Creo que es una fuente invaluable. Y Jack, de alguna manera ha resucitado a William Curtin y ha hecho una excelente labor. Espero que todos reconozcan la importancia de su labor, de preferencia en vida. Porque si Lightfoot tiene razón, entonces tú y yo no podemos estar en lo correcto sobre Marción. Y entonces ahí hay una gran interrogante. Si la recensión intermedia es fiable, entonces el Pablo canónico existía antes de Marción. Y resulta más que obvio que tenemos que lidiar con eso de otra forma. Pero si la recensión media de Ignacio no es fiable, si al final resulta ser muy breve o casi inexistente, entonces eso lo cambia todo. Y por eso Ignacio es tan valioso para nuestros colegas del Nuevo Testamento, porque saben que él es la pieza clave sobre la cual pueden construir su narrativa del siglo primero. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Pero tal como Curtin descubrió, y como Marcus Vincent y yo le recordamos a nuestra otra colega Patricia, no escribimos para nosotros mismos, probablemente escribimos para dentro de 100 años. Y por mucha esperanza que le tengo a tus palabras, quisiera que hoy la gente tome en cuenta estos estudios. No espero que eso ocurra en mi vida, pero como Curtin, tal vez dentro de 150 años. Pues tal como dijo Nietzsche, a lo que cae, aún hay que darle un empujón.